Cordial saludo y un agradecimiento para los que llegan a este tutorial en el que se explican las diferencias entre fuerzas de contacto y fuerzas de campo. Recordemos que la fuerza es toda causa capaz de producir o modificar el movimiento de un cuerpo o deformarlo. Por ejemplo, este obrero aplica una fuerza para generar movimiento de esta carretilla, o en este puente los motores de estos vehículos desarrollan una fuerza para generar movimiento de ellos. También las columnas y los cables de este puente ejercen una fuerza para facilitar el movimiento de los vehículos sobre él. En el caso de este amortiguador podemos apreciar que hay fuerzas que permiten deformar este resorte o espiral. En el caso de este señor, que al inflar esta bomba aplica unas fuerzas que permiten que esa bomba se deforme, en este caso se revienta o se estalla. En estas tarjetas aparecen los enlaces de tutoriales sobre el concepto de fuerzas, otro sobre el tipo de fuerzas y otro sobre los sistemas de fuerzas. También aparece el enlace de la lista de reproducción de física. En ella se encuentran tutoriales sobre cinemática, o sea, movimiento, y también sobre dinámica, o sea, sobre fuerzas. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Veamos ahora la diferencia entre las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia o de campo. Las primeras son las fuerzas que resultan del contacto físico entre dos cuerpos. Por ejemplo, en el caso de este pesista hay una fuerza de contacto entre sus manos y la barra de las pesas para aplicar una fuerza que permita que ascienda o descienda la pesa. En cambio, las fuerzas a distancia o de campo son las fuerzas que resultan de la interacción a distancia entre dos cuerpos. Aquí apreciamos este imán y esta esfera metálica. El imán está aplicando una fuerza sin entrar en contacto con la esfera que hace que ella genere este movimiento. Las fuerzas de contacto reciben el nombre de peso, normal, tensión, fricción o rozamiento y la fuerza elástica. Y las fuerzas de distancia o de campo son la gravedad, la eléctrica, la magnética, la de interacción nuclear fuerte y la de interacción nuclear débil. A continuación vamos a explicar con unos ejemplos cada una de ellas. Empecemos con estas fuerzas de contacto. La primera es el peso, es la fuerza con la que la gravedad de un planeta, en nuestro caso la Tierra, atrae un determinado cuerpo, en este caso esta piedra. El peso siempre resulta del producto de la masa por la gravedad. La normal es la reacción que se genera a la fuerza del peso cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie. La normal es la resistencia que opone la superficie para que este cuerpo no caiga al vacío. La fuerza normal siempre será perpendicular a la superficie. Cuando esta es horizontal, está indicando que aquí forma un ángulo de 90 grados. O en el caso de que la superficie esté inclinada, la normal será perpendicular a ella, formando acá un ángulo de 90 grados. En este ejemplo, la fuerza normal viene a ser el vector de color rojo. Analicemos aquí de estas fuerzas a distancia o de campo la gravedad, también conocida como fuerza gravitatoria, y es la atracción que ejerce un planeta sobre los cuerpos que están cerca o bajo su dominio. En este ejemplo, el centro de la Tierra ejerce la fuerza gravitacional o de gravedad, que es la atracción sobre los cuerpos que se encuentran bajo su dominio.
La fuerza gravitacional o gravedad da origen a la aceleración gravitacional, que en el caso de la Tierra es una constante de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. O sea que todos los cuerpos que caen hacia la Tierra lo hacen con una aceleración de este valor. Esto indica que cuando el cuerpo va cayendo hacia la Tierra, lo hace aumentando su velocidad en 9.8 metros por cada segundo. La segunda fuerza a distancia o de campo es la fuerza eléctrica, que es la que se presenta entre dos cuerpos con cargas eléctricas. En este caso apreciamos esta varilla de vidrio y esta bola de plástico o de acrílico. Al frotar durante un tiempo esta esfera con un trapo, en ella se origina una carga eléctrica, generando una atracción hacia la varilla de vidrio. Este viene a ser gracias a la fuerza eléctrica. En la fuerza eléctrica se cumple la siguiente ley, que cuando las cargas son de igual naturaleza, en este caso ambas positivas o ambas negativas, las fuerzas eléctricas de cada una van en sentido contrario, porque se rechazan o repelen. En cambio, cuando las cargas son de diferente naturaleza, en este caso una positiva y otra negativa, ellas se atraen. Continuamos ahora con las fuerzas de contacto. Aquí aparece la fuerza de tensión. Corresponde a una fuerza que se presenta al jalar o suspender un cuerpo con un cable, una cuerda o un resorte. El sentido de la tensión siempre sale del cuerpo y se dirige hacia donde está la cuerda. Aquí la apreciamos en este sentido hacia arriba. La fuerza de fricción o rozamiento es una fuerza que se ejerce cuando dos cuerpos diferentes están en contacto. En este caso, los dos cuerpos son, primero, el cajón que se mueve y el segundo cuerpo es la superficie por donde se desliza esta caja. La fuerza de fricción o rozamiento siempre tiene sentido contrario a el movimiento. Por ejemplo, cuando el cajón se mueve en esta dirección, la fuerza de rozamiento tendrá este sentido. Cuando el cuerpo se mueve en esta dirección, la fuerza de rozamiento será en este sentido. Analicemos la fuerza magnética, que es otra fuerza a distancia o de campo. Son las fuerzas producidas por cargas en movimiento. Son características de los imanes, donde se origina un campo magnético con las siguientes fuerzas. Unas fuerzas que se dirigen desde el polo positivo hacia el polo negativo. Otra fuerza que se dirige en este sentido y salen del polo positivo. Y otras fuerzas magnéticas que salen en este sentido desde el polo negativo. Estas tres fuerzas componen el campo magnético de un imán. La cuarta fuerza a distancia o de campo es la fuerza de interacción nuclear fuerte. Es la fuerza que se origina en el interior del núcleo de los átomos para mantener la unión entre protones y neutrones y que no se desintegre ni el núcleo ni el átomo y mucho menos la materia. Pasamos ahora a explicar la quinta fuerza de contacto, que viene a ser la fuerza elástica. Es la fuerza que un objeto ejerce para resistir a un cambio en su forma. Esta fuerza se percibe en los cuerpos que tienden a recuperar su forma cuando están bajo la acción de una fuerza de deformación. En este caso, cuando el cuerpo va hacia arriba, la fuerza elástica va en sentido hacia abajo. Y cuando el cuerpo va hacia abajo, la fuerza elástica va hacia arriba. La quinta fuerza a distancia o de campo es la de interacción nuclear débil. También se origina en el interior del núcleo, originando la transformación de protones y neutrones y por consiguiente la transformación de un elemento
en otro elemento. A esto se conoce con el nombre de fusión nuclear. En el Sol se origina la fusión de núcleos de hidrógeno para formar átomos de helio, gracias a las fuerzas nucleares débiles. Este fenómeno libera grandes cantidades de energía o radiación solar. Aquí apreciamos la fusión del hidrógeno en el Sol, o sea que dos átomos de hidrógeno 1, que reciben también el nombre de protio, se unen liberando un positrón y un neutrino. De esa fusión aparece el hidrógeno 2, o sea el deuterio, que en su núcleo ya tiene un neutrón y un protón. Este deuterio se fusiona, es decir, se une con otro hidrógeno 1, o sea, un protio, y libera rayos gamma, generando el helio 3, el cual en su núcleo tiene dos protones y un neutrón. Y dos átomos de helio 3 se pueden fusionar, liberando dos átomos de hidrógeno 1, o sea, dos átomos de protio, y aparece como nuevo elemento el helio 4, que en su núcleo tiene dos neutrones y dos protones. Gracias a la interacción nuclear débil en los núcleos de los átomos radioactivos, se genera el proceso de fusión nuclear, en donde átomos de menor masa se unen para generar átomos de mayor masa. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.